En Lima, de tener 500 casos semanales, hemos pasado a tener casi 1.500 casos confirmados. César, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. Comencemos por el tema de COVID. ¿Cómo está el tema de COVID? Se ha hablado de un aumento de casos. ¿Cuán significativo es? ¿Cuán preocupante debería ser? ¿Qué es lo que está pasando con el COVID? Así es, bueno, en las últimas 3 semanas hemos visto un incremento importante, ¿no? De pasar, por ejemplo, principalmente en Lima y Callao, ¿no? En Lima, de tener 500 casos semanales, hemos pasado a tener casi 1.500 casos confirmados, pero solamente es el incremento en función a los casos. No hemos visto ningún movimiento en las cifras de hospitalizados ni de fallecidos, ¿no? Obviamente sí, preocupa porque se puede esperar, ¿no?, que hayan estos brotes en este año, y generalmente ocurren cuando hay un ingreso de una nueva variante, ¿no?, que es la XBB 1.5, que es la que está ocasionando principalmente ese incremento. Ahora, esto, es decir, en términos de los síntomas o de la gravedad, o sea, lo que tú dices, César, es, hay un incremento de casos, pero no ha ido de la mano con un aumento de la hospitalización. Es decir, ¿por qué ocurre esto? Porque las personas que han sido contagiadas estaban vacunadas y el efecto de la infección es menor. Es decir, ¿cuál es la explicación a esto? ¿O por las características de la variante? Claro, son dos puntos, ¿no? Primero, esta variante, que es una sublinaje derivado de la variante Omicron, ¿no?, que es altamente transmisible, produce también escape del sistema inmune, o sea, puede infectar a gente vacunada, pero con respecto a la letalidad es mucho menor, ¿no?, comparada con las variantes anteriores. Pero eso no quita que pueda también complicar a aquellas personas que no tienen su calendario, sus vacunas completas, o aquellas personas que tienen comorbilidades o de los grupos vulnerables como son adultos mayores, ¿no? Por eso es importante la vacunación, completar, ¿no?, la número de vacunas de acuerdo a la edad. Ahora, digamos, la primera indicación para enfrentar esta situación, porque, digamos, así como este incremento, digamos, no es alarmante, ¿no? Podría haber otra variante que tenga efectos más serios sobre la salud, ¿no? ¿Qué recomendaciones dan ustedes? La primera, la que acabas de hacer, César, hay que vacunarse, ¿no es verdad? Hay que vacunarse. ¿Cómo Así es, ¿no? estamos en vacunación? ¿Tienen ustedes información sobre esto? Sé que no es el área que les corresponde vigilar la marcha de la vacunación, ¿no? Sí, en realidad es importante este tema de la vacunación, ¿no? Por ejemplo, nosotros hasta el momento con cuarta dosis tenemos solamente 27% de la población mayor de 18 años vacunada, ¿no? Y con el refuerzo del bivalente solamente llegamos al 10%. Esto es importante porque la población, nosotros como ministerio tenemos vacunas, pero es importante invocar a la población que los grupos de alto riesgo, aquellas personas que son adultas mayores, ¿no?, o de cualquier edad que tengan alguna comorbilidad, deberían de vacunarse para evitar, pues, complicaciones o lamentar una muerte. Ahora, ¿este incremento de casos se da en algún grupo de edad en particular? O sea, ¿está dando más en los chicos? ¿Tiene que ver con el regreso a clases donde la exposición a un contagio es mayor? ¿O qué tipo de personas son en las que se está presentando este incremento? Así es, son generalmente jóvenes, adultos mayores, adultos, ¿no? También hemos visto en niños. Y otro punto importante que también quiero remarcar es que también tenemos incremento de casos de influenza, ¿no? Influenza A, básicamente el H1N1, en los niños, ¿no?, y también en adultos. Y también tenemos influenza B, que también está circulando, ¿no? Entonces es una época en el cual pueden incrementarse, incrementa generalmente la influenza, pero eso se está acompañado de incremento también de casos de COVID. Eso es importante, la vacunación contra la influenza es otra recomendación que tenemos que tener en cuenta. Ahora, es decir, un tema es el de la vacunación, ¿no es cierto? Es decir, si has completado tu esquema de vacunación vas a estar más protegido y en el caso que te contagies los efectos serán seguramente menores. Pero hay otras prácticas que hemos dejado, o sea, habíamos dejado de darnos la mano y abrazarnos, ahora ya estamos así de cariñosos como somos los peruanos, que nos vemos y nos abrazamos como si no nos hubiéramos visto
por años y nos hemos visto hace 2 días, ¿no? Porque así es, sobre todo entre la familia, entre los amigos. Lo otro es que estamos yendo a concentraciones. Lo tercero es que ya se abandonó la práctica de la mascarilla en todos los casos. ¿Qué recomendaciones darían ustedes? Digamos, de manera permanente. Porque, por ejemplo, esto de la influenza, tú nos has explicado en otras oportunidades, es que bajó de una manera dramática el número de casos no solo por el aislamiento, sino, por ejemplo, por el uso de mascarilla y evitar el contacto físico, ¿no? El distanciamiento social que le decíamos, ¿no? Así es, ¿no? Es importante recordar a la población que si tienen un cuadro respiratorio, deberían usar mascarilla, ¿no? Eso para evitar contagiar a las personas y sobre todo el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos no solamente nos ayuda contra COVID, sino también contra influenza y otros virus respiratorios. Otro punto importante que hay que recordar es la ventilación, para evitar estar en lugares poco ventilados, y ahí es donde pues se producen los contagios, ¿no? Por otro lado, bueno, ya la población está volviendo, está haciendo su vida normal, pero es importante cuando existen estos incrementos, ¿no? Reforzar un poco más las medidas, ¿no? El uso de mascarilla, las personas que son adultas mayores, por ejemplo, y están en un lugar poco ventilado, con varias personas, deberían usar mascarilla, porque ellos son los más vulnerables si es que se infectan. De acuerdo. Ahora, es difícil, ¿no? Es decir, siempre nos ha llamado la atención el comportamiento, por ejemplo, de los japoneses, ¿no? De muchos japoneses que cuando están expuestos a lugares donde hay mucha concentración de gente se ponen su mascarilla, ¿no? Y eso era desde antes del COVID, ¿no? Era una práctica que en realidad los ha protegido de muchas enfermedades como la influenza. Ahora, ¿cuándo viene la vacunación contra la influenza? Porque hay una... se lanza la campaña anual de vacunación, ¿cuándo? Me imagino que ya estamos en la fecha que toca, ¿no? Claro, sí, ya en estos meses ya están llegando las vacunas contra influenza. Entonces, en los niños pequeñitos y en los adultos mayores o aquellas personas que tengan comorbilidades o sean gestantes, por ejemplo, deberían de vacunarse contra influenza. Es importante. También se recomienda en las personas adultas, ¿no? Jóvenes, porque la influenza obviamente da un cuadro que te puede llevar a la cama unos 3, 4 días. Entonces, para evitar pérdida de días laborales, también es recomendable que se puedan vacunar. El Ministerio de Salud cubre de manera gratuita a los grupos de riesgo y a los niños menores, ¿no? Y bueno, las personas que son jóvenes o adultas pueden también acceder a la vacuna para evitar pues, que se enfermen de influenza. Ahora, una última pregunta, doctor Munaico. El tema de los reportes que está habiendo de dengue por las inundaciones. En general hay es la temporada del dengue que se asocia a la de las lluvias, pero cuando las lluvias tienen la intensidad como la que estamos sufriendo, estos casos se han multiplicado. ¿Qué reportes tienen ustedes sobre esto, sobre el dengue? Así es, ya llevamos más de 30.000 casos, ¿no? Hasta la fecha, principalmente en las zonas de la selva y en el norte del país. Y obviamente las lluvias y este clima, ¿no? que es bastante caluroso, favorece la reproducción de mosquitos, ¿no? Entonces es necesario poder tomar medidas, ¿no? Lo que se recomienda principalmente es en las zonas de la costa, donde el problema principal es por el tema de aguas, ¿no? Y en la costa norte es agua más lluvia, ¿no? Es importante hacer un uso adecuado del almacenamiento de agua, ¿no? Hay que lavar, hay que tapar, hay que cambiar el agua con cierta frecuencia para evitar que se vuelvan criaderos. Ahora, con las lluvias también, si ahí tenemos inservibles, llantas, latas, estas lluvias lo que hacen es llenar estos recipientes, ¿no? Y los mosquitos pueden colocar sus huevos allí. Entonces es importante el trabajo, no solamente que hace el Ministerio de Salud haciendo control vectorial y larvario, sino también el trabajo con la comunidad y con los municipios, ¿no? También estamos trabajando con el ejército. Entonces ese es un problema que involucra a los diferentes sectores. Claro, que tienen que ser políticas sostenidas, ¿no? Que yo creo que eso es, tenemos que crear una conciencia sobre esto y los medios de comunicación deberíamos aportar más de lo que hacemos en esa dirección. O sea, por ejemplo, este tema de que solo haya 27% de vacunados con 4 dosis y solo 10 con la vacuna de refuerzo, la bivalente, no debería ocurrir. Es decir, por suerte, los pequeños rebrotes que están habiendo no son de variantes que tengan consecuencias graves para la salud. Pero si estamos todos vacunados, eso, es decir, disminuye los riesgos
y resuelve un problema de salud pública, ¿no? Y por lo tanto deberíamos ser más persistentes en esto, no deberíamos aceptar, es decir, limitarnos a aceptar que solo el 27% están vacunados con la cuarta dosis cuando tenemos la vacuna. Es decir, este número debería crecer, ¿no? Así es, Nicolás, ¿no? Es importante, ya en el Ministerio de Salud estamos trabajando de, primero, que el acceso a las vacunas sea sencillo. Estamos también vacunando no solamente en los establecimientos de salud o los puntos de vacunación, también estamos en algunos centros comerciales, ¿no? Tratando de poner a disposición las vacunas, pero es importante que la población pueda responder, ¿no? Si bien es cierto ya esta enfermedad en general, si estamos vacunados o tenemos 4 dosis, ¿no? Causa síntomas leves, un cuadro gripal, pero sí hay personas que se pueden complicar, ¿no? Ya lo he dicho, personas adultas mayores, aquellas que tienen comorbilidades deberían de ir a vacunarse. Bueno, estamos comprometidos con eso, César. Muchas gracias por esta conversación. César Munaico Escate.